Ok, vamos en 3, 2. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Memorias Nómadas Podcast. Si no me conoces, mi nombre es Ayana y soy la dueña y host de este espacio. Hoy vengo con algo que me encanta, porque el Caribe tiene una magia difícil de explicar y de igualar de paso. No solo por lo evidente, por el clima, por el mar, por la música, sino por esa forma particular de habitar la vida, de relacionarse con el tiempo, con el cuerpo, con los demás. Tal vez para ti el Caribe sea una imagen conocida, y espero que lo sea, realmente de corazón lo espero. Pero cuando tú escuchas la palabra Caribe piensas en temperaturas de ensueño, en cocos, en playa, en plátanos, en atardeceres infinitos, en una vida que parece estar menos atravesada por el hiperconsumismo corporativo. Y sí, la playa, claro está. Pero el Caribe no es solo una postal bonita, y es allí donde quiero empezar la conversación de esta tarde. Esto lo empecé a notar en ese trabajo que dejé en diciembre, porque en esa oficina había muchos jamaiquinos y me empecé a relacionar mucho con ellos y me di cuenta que cada uno de ellos no esconde su amor absoluto por la isla, sin vergüenza y sin matices. Y en paralelo es que esto ocurría, pues también me di cuenta, y quiero pensar que a muchos latinos le pasa esto, ¿ok? Que estaba como un poco atrapada en el ciclo de noticias latinas donde el término caribeño se empezó a usar como algo peyorativo. Y más allá de parecerme disonante, me pareció curioso e incluso un poco incómodo. Lo cual me llamaba muchísimo más la atención cuando yo hablaba con mis amigos jamaiquinos y bueno, ellos no cargan con esa vergüenza típica del latinoamericano de continente, esa necesidad constante de recogerse, de corregirse, de comportarse como si estuviese rindiendo un examen de elegancia frente a Europa para ver si pasa por fino. Y quiero decir algo incómodo, pero creo que es necesario para tener esta conversación de una manera certera. Y voy a usar las palabras de Stuart Hall, by the way, quien explica que la identidad cultural no es una esencia fija, sino una posición. Algo que se construye históricamente atravesado por relaciones de poder, y cuando una identidad ha sido despreciada, exotizada e inferiorizada durante siglos, lo que aparece no es orgullo, evidentemente, aparece pues vergüenza. Por eso existen expresiones como mona que se viste de seda, mona se queda. Y ojo, yo quiero aclarar que yo detesto esa frase porque me parece increíblemente clasista, pero también es muy sintomático de lo que vamos a conversar hoy. El latinoamericano y el venezolano en particular tiene una relación especialmente tormentosa con esa parte de su identidad porque le recuerda que no es europeo, que no es blanco y que no es pulcro según unos estándares que aprendió a admirar. Antes de entrar en materia, sí quisiera pedirte que por favor, por favor, por favor nos sigas en redes sociales, ya que cualquier forma de apoyo a este espacio ayuda y ayuda muchísimo. Nos vas a encontrar en Instagram y en TikTok como Memorias Nómadas Podcast. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y de Spotify para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Ahora sí, what do you mean? What do you really mean that caribeño is an insult? Para esto quise buscar un poco de referencias y teorías porque siempre hay alguien estudiando las cosas que te llaman la atención, confía en mí. Entonces me topé con el escritor y teórico cubano Antonio Benítez Rojo, que dice algo clave para entender todo esto. Para él, el Caribe no es solo una región geográfica, sino un meta-archipiélago que se repite a sí mismo sin centros y sin límites. Es decir, una identidad hecha de ritmo, mezcla, repetición y movimiento constante. El problema es que ese carácter caribeño, caótico, lúdico, corporal, rítmico, ha sido históricamente leído con una mirada colonial y se traduce como desorden, como una falta de seriedad, como exceso. Y cuando una cultura se interpreta así, su nombre deja de funcionar como un descriptor y se empieza a usar como un descalificativo. Y es allí cuando caribeño deja de ser identidad y opera como un insulto, ya que la identidad caribeña
también tiene una complejidad intrínseca que no es fácil de asumir para muchos, que es que no responde a una lógica tradicional de territorio o de frontera. No se trata de países que vivan de manera directa entre sí, sino una región unida por procesos históricos, políticos y culturales que se repiten, se cruzan y se transforman constantemente. Por eso hay que entender desde el inicio, lo caribeño no es un fenómeno estático. Es una identidad en movimiento que engloba territorios distintos como Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana o Dominica, que a veces se nos olvida que existe, but they're there. Y todos ellos están conectados no tanto por la proximidad geográfica, sino por experiencias compartidas de colonización, mestizaje, resistencia y creación cultural. No obstante, creo que es muy importante ser honestos con nosotros mismos y saber y entender que cuando alguien usa el término caribeño como insulto, no está insultando el gentilicio o la idiosincrasia de alguien, sino está rechazando ciertos códigos sociales, está rechazando el bullicio, está rechazando el slang, determinadas estéticas tropicales, la música, lo que se considera demasiado corporal, visible o ruidoso. Y es aquí donde aparece este patrón increíblemente conocido para muchos, que es el eterno debate del latino clase media alta que asocia lo anglo o lo europeo con una superioridad cultural solo por venir de allá, como si el origen automáticamente le diera validez al contenido. Y voy a tomar la tarima que yo misma me construí para hablarle a esa persona que tal vez se haya quedado un poco pasmada en esa versión de aspiracional de sí misma y decirle: Rey, aterriza con nosotros, por favor, porque juzgarlo de manera peyorativa is not the compelling case you think it is. Lo que te incomoda no es la falta de valor, es que no se parece a lo que aprendiste a admirar. And that's fine. Not all of us can be cool. Y es irónico porque no estás haciendo nada nuevo. Históricamente, cada expresión cultural que hoy consideramos elevada fue vista en su momento como vulgar, escandalosa, peligrosa. Ejemplos, millones. El jazz era un corruptor moral. Los Beatles fueron tratados como una amenaza al orden social. El vals, sí, el vals. No el tiempo de vals de Chayanne, no vayamos para allá. El vals anterior, el vals de... Voy a tratar de poner algún sample que no tenga derechos para que YouTube no se ponga bravo conmigo. Pero ese vals tan tradicional fue considerado indecente porque introdujo algo imperdonable para la época, que era el abrazo cerrado, el cuerpo con cuerpo, el hebilla con hebilla. Y el patrón es claro, y perdóname que te lo diga, pero es que lo que molesta nunca es la falta de cultura. Lo que molesta es el juego, lo que molesta es el cuerpo presente, lo que molesta es el disfrute que no pide permiso. Y quiero hacer un parón importantísimo acá. El reggaetón, por ejemplo, el trap, el dembow, todas sus variaciones, junto con la jerga, los símbolos y la hipersexualización, no aparecen de la nada. Y no van a dejar de aparecer porque a ti te incomoden. Todas estas expresiones culturales son respuestas a realidades sociales muy concretas. La desigualdad, el deseo, la precariedad laboral, la violencia, todo. Y por más alarmante que algo te pueda parecer, no deberías invalidarlo solo porque no te identifica o lo que creo que ocurre más frecuentemente, en mi opinión, es aplicar esa negación absoluta, porque yo entiendo que a veces nos encontramos reflejados en cosas que no entendemos y eso da miedo, pero eso no te da tarima para ser un idiota, ¿ok? Y si bien creo que ambos lados del espectro en este debate pueden estar de acuerdo, los que se identifican como Caribe o como no, que ser residente no es lo mismo que ser visitante. Y más allá del chiste de Calle 13, esta es una cruda realidad. El Caribe se vende como deseo y como exotismo erótico, mientras se castiga como identidad. Y ejemplos hay muchísimos. Y si me preguntas, el mejor ejemplo para mí de todo eso es Toquilla. Para quien no tenga la dicha de disfrutarla, Toquilla es una rapera dominicana
que ella juega muy abiertamente con lo explícito y si te detienes un momento a mirar más allá del shock, te das cuenta de que lo que hace es una forma muy clara de disidencia sexual. Ella toma exactamente los adjetivos históricos que se han vendido del Caribe: exótico, caliente, disponible, y los devuelve en su propia voz. Y es allí cuando tú te das cuenta que el problema es que cuando quien habla es la persona afectada, deja de ser atractivo y empieza a ser un poco incómodo, porque es mucho más fácil consumir esos códigos cuando vienen filtrados por la industria turística, por la mirada extranjera o por las narrativas hechas para el consumo externo. Pero cuando una mujer caribeña los usa para nombrarse a sí misma sin suavizarlos y sin pedir permiso, pues se rompe el hechizo. No molesta lo explícito, molesta que la narrativa ya no está en manos de quien observa, sino de quien es observado. Y esa inversión de poder de ser objeto a sujeto, pues resulta muy incómoda para muchos, y eso yo lo puedo entender, porque al final es mucho más común ser el perpetrador. Coño, casi no me sale. Pero es mucho más común ser el perpetrador simbólico que estar dispuesto a escuchar cuando una persona afectada pues decide contar su historia desde adentro. Y volviendo a usar a Stuart Hall for a moment, él también explicaba que la cultura popular, más que nada, es uno de esos espacios donde las sociedades procesan conflictos que no han sabido resolver por otras vías. Por lo que está bien que te incomode y está bien que eso nos lleve a esa amnesia colectiva latinoamericana, porque si nos vamos a tiempos un poco más recientes, pues también la salsa, la bachata, el merengue, que hoy son clásicos, tienen letras increíblemente cuestionables, pero solamente el tiempo les dio su respetabilidad. Entonces, a ti que te hablo, que todo este tipo de cosas te incomodan un poco, cuando dices o escucho, por ejemplo, eso de que eso no es música, yo no puedo evitar pensar que el problema nunca ha sido la letra y nunca será la letra. El problema siempre es que es una verdad muy incómoda estar en contra de algo por ser explícito, por usar excusas religiosas, intentar proyectar esa imagen de estatus social elevado porque a ti te gustan cosas más similares a lo europeo, a lo norteamericano, sencillamente reflejan un profundo desinterés por tu identidad. And again, eso es válido, está muy bien, porque las malas ideas también necesitan hogares. Y mi única intención con exponerte de esta manera no es señalarte, sino traerte a la luz, porque a veces no es lo que se dice lo que te incomoda, es de dónde se dice y con qué cuerpo se está diciendo. Pero no voy a ser yo quien abra el melón de los estereotipos corporales latinoamericanos. Por favor, ese trabajo dénselo a alguien más. Cerrada esta tangente, volvamos al caso venezolano, que es el caso que me toca más de cerca. En un artículo llamado Píritu, un caso de identidad y cultura caribeña, escrito por la antropóloga Fulvia Nieves de Galicia, ella retoma una descripción histórica hecha por alguien llamado Moreno Colmenares, que me resulta clave cuando debato sobre este tema, que es: antes de la colonización europea, el Caribe y lo que hoy llamamos Venezuela formaba una totalidad cultural continua. Fue el poder colonial el que parceló y fragmentó ese espacio. Y si nos vamos un poco más atrás, podemos encontrar los trabajos de los arqueólogos Mario Zanoja e Iradia Vargas, que señalan también que gran parte de la colonización inicial de las Antillas fue realizada por un grupo de indígenas que emigraron desde el oriente de lo que se conoce hoy en día como Venezuela. Dicho sin tanto peo, Venezuela no es solo Caribe, en más de un sentido también es su punto de origen. También es importante entender que para quien vive en Venezuela atravesando por urgencias mucho más inmediatas, con todas consecuencias de la podre administración de un país bajo una narcodictadura, la cual le promete a los familiares de los presos políticos que los va a liberar, pero en realidad no los libera, sino los excarcela. Entonces los obliga como a tener regímenes de presentación y no les permite hablar sobre las condiciones de sus casos porque upsi daisy, pues evidentemente es muy mal marketing que alguien vaya y diga que pues lo detuvieron por tener un meme en contra del gobierno en su celular. Pero, ¿sabes?
yo puedo empatizar con esa persona que no tiene el espacio mental para cuestionarse ese tipo de cosas, realmente lo comprendo. Pero aún así me parece tan desalentador escuchar ese tipo de comentarios como que pelo malo o que en bailar tambores es un problema. Me resulta muy alarmante, porque cuando despreciamos lo caribeño desde adentro, no estamos señalando a otro, nos estamos señalando a nosotros mismos. Y voy a decir algo que es, además de mi teoría de conspiración favorita, pues mi opinión más honesta. Cuando pasas mucho tiempo fuera del Caribe, te hace falta esa magia y lo notas. Déjame explicarlo de la siguiente manera. Yo vivo en Toronto, ¿verdad? Toronto es una gran ciudad con todas sus letras y en esta ciudad hay mucho ruido, siempre hay demasiado ruido. Y te puede parecer gracioso, pero no hay música. Tú escuchas carros, escuchas ambulancias, escuchas tráfico, whatever, pero no escuchas música, no hay ritmo. Entonces cuando tú caminas por la calle, no hay sonido. O sea, hay sonido, pero no hay ritmo, lo cual a mí me parece un poco aterrador. Por ejemplo, en Puerto Ordaz, que para quien no lo sepa, es una ciudad al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, extraña y difícil como muchas, pues Puerto Ordaz es una ciudad donde nunca hay un silencio absoluto. Y cuando lo veía, sabías que estabas en problemas. Era muy común escuchar música salir de la ventana de una casa o un carro pasando con música todo lo que da el equipo. Es muy difícil de explicar cómo, cómo ese tipo de bullicio pues calma mi sistema nervioso. Pero aquí, por ejemplo, hay ruido, pero no hay música. Y ese fondo constante de ruido es muy hostil. Ahora bien, yo creo que es importante, o quiero cerrar con esta reflexión para limar asperezas en referente a todo este tema de la identidad caribeña, porque entiendo que levanta pasiones, ¿ok? Pero bear with me for a second. Para la clase media venezolana, la idea del fin de semana en la playa es nuestro equivalente del dolce far niente. Para quien no haya visto rezar, ¿cómo se llama esta película? Comer, rezar y amar, perdón. Dolce far niente es el arte de no hacer nada sin culpa. Y hay ejemplos en todos los países. España tiene la sobremesa, Suecia tiene el fika. Porque realmente, ¿quién es primer mundo? Pues debate para otro episodio, pero lo que te quiero decir es que en muchos lugares donde nosotros vemos y con admiración y como con esta serie de estereotipos de que nosotros tenemos que aspirar a ser, pues ellos también tienen este momento. Entonces ese momento de desconexión es válido, te lo juro. Ahora bien, déjame darte una imagen mental. La casa del tío del primo de un amigo que te hace un descuentazo, 3 latas de atún, 2 botellas de Coca-Cola y si tienes presupuesto, pues una botella de ron. Ojo, esta es mi versión, tú puedes hacer la tuya. Un par de amigos, la arena caliente, conversaciones absurdas y por horas, o sea, todo el mundo, todo en la vida parece resoluble, o sea, tienes esa sensación de que puedes levantarte el día siguiente y afrontar todo y luego volver al mundo real como renovado, como recargado. Y ojo, eso te lo dice alguien que vive en el primer mundo y me pierdo de muchas de estas cosas. Y también estoy inmersa como en esta sociedad que es súper acelerada, donde parece que el descanso hay que justificarlo. Y es allí donde empieza la contradicción, porque notas la ausencia y también te haces mucho más consciente de algo que tal vez en su momento no apreciaste por completo, and that's fine. Y si me preguntas, en mi opinión, creo que el venezolano se ha cohibido un poco de esa gratificación por venerar un ideal social que ni siquiera sabe si disfruta. Pero, ¿sabes? Nunca pierdo la fe, porque si a Nicolás Maduro Moros lo metieron preso el 3 de enero del 2026, yo quiero pensar que todo es posible y que cuando nos demos a la tarea de reestructurar el país, pues nos vamos a reconciliar con esa parte de nosotros. Porque creo que abrazar nuestra identidad también se vuelve indispensable, no solo como consigna, sino como un acto de cuidado, ya que el Caribe no es negación, es memoria en movimiento. Y con esto quiero cerrar el episodio de hoy. Sé que puede sonar un poco como un rant, pero honestamente este mes ha sido muy frío, muchachos. De verdad que ha sido muy, 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 muy frío. Hubo una nevada horrorosa. Creo que pasé 2-3 semanas sin salir de mi casa. Por lo cual sí, un poco piripí, pero aquí estoy, de regreso, consciente y sabes, dándome cuenta de que realmente yo tengo que ponerme las pilas en eso de irme de este país porque
eso de vivir el invierno no es para mí. Pero sí quisiera dejar una pregunta a la audiencia y que me cuentes si eres de esos que se entrega al perreo sin culpa o eres de aquellos que se sientan en una esquina en una fiesta a debatir de la revolución industrial, porque bueno, entre gustos colores. Muchísimas gracias por haberme escuchado la tarde de hoy. Recuerda que me vas a encontrar en Instagram y en TikTok como Memorias Nómadas Podcast. Mis redes sociales personales las vas a encontrar también como @sayana. No te pierdas nada de lo que estamos trabajando porque se vienen muchas cositas nuevas, ¿ok? Un besito y hasta otra. Nos vemos. Adiós.